papel del cambio en el contexto social que está generando el cambio en los partidos, ¿sí? Es decir, la hipótesis es que es el transfugismo lo que impacta el proceso de democratización. Yo pienso que sería interesante si invertimos los términos y nos preguntamos qué tanto lo que pasa en el contexto de las organizaciones políticas está impactando lo que ocurre al interior de las mismas, ¿no? Para que se den una idea de la importancia de este trabajo, yo pensaba que el autor se adelanta a los resultados de 2012 al poner el énfasis en el análisis de lo que pasa en una región. Si el PRI no tenía la presidencia como se creía para asegurar las elecciones, yo pienso que la explicación del regreso del PRI a Los Pinos hay que buscarlo en su arraigambre regional. Es decir, nuevamente regresamos a esas épocas en que eran las regiones las que sostenían la vida nacional, ¿no? Yo pienso que por ahí también podríamos ir. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la paciencia. La verdad las cosas, el único responsable es Moreno Valle, porque como Puebla está en obras, se nos complicó salir de Puebla y salimos a las 3:30. Entonces la verdad salimos a las 3:30 y llegamos tarde. Gracias por la paciencia y el interés de estar aquí, eso siempre se aprecia. Y agradezco también a Diego, que me invitó a presentar este libro, quizá un poco apresuradamente, me enteré ayer, ¿no? Que sí podía participar en este evento. Yo tenía un curso, un taller en la universidad y terminaba a las 4, pero terminé a las 3:30 y dije, sí, si hay chance de llegar a tiempo, pues vamos, con mucho gusto. Y lo hice, y le dije que sí por muchas razones, porque considero que es un trabajo de verdad muy acucioso sobre el tema, un trabajo hecho a conciencia, se llevó varios años, me consta, llevo trabajando en campo y en biblioteca, documentando el fenómeno. Y sin lugar a dudas, yo diría, sin asomo de dudas, que es el trabajo más completo que se ha escrito hasta ahora sobre el transfugismo, sobre un fenómeno relativamente nuevo, y sin embargo frecuente y recurrente en muchas partes, pero en México ya ha sido grosero, ¿no? Lo del transfugismo en los últimos 15 años es un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano. Entonces yo en lo personal puedo decir que es el mejor trabajo de transfugismo porque no hace mucho me pidieron para una enciclopedia, un diccionario de política, que definiera el concepto, que hiciera la voz transfugismo. Y pues como me lo tomo muy en serio, pues me fui a la biblioteca, lo busqué, etc. Y el único libro, al menos en el ámbito nacional, que hace una investigación centralmente sobre este tema es el de Diego, eso hay que decir, es el único trabajo. Habrá otros que de manera colateral lo abordan, o algunos ensayos, algunos artículos, pero una investigación así tan seria, tan profesional, es el único trabajo. Y eso es parte de su novedad y parte de su valor. Que el fenómeno del transfugismo requiere explicaciones, pues sí, requiere explicaciones, pues es evidente que hemos visto los últimos años que el fenómeno se repite, ¿no? Y que miembros de un partido de repente en vísperas de una contienda electoral se pasan a otro y llegan al cargo que van a disputar, ¿no? Gracias a que se postularon por otro partido, midieron, hicieron un cálculo personal. Y aquí las convicciones ideológicas, los principios, las lealtades, es lo que menos importa, ¿no? O sea, lo que importa es el cálculo personal del político para promoverse
en sus carreras, y por eso es una cuestión que a los ojos de muchos ciudadanos pues es una cuestión molesta, es una cuestión que ofende, se le llama en términos coloquiales chapulinismo, ¿no? O sea, para que los que no entiendan el concepto, que no lo hayan escuchado, es el chapulín, ¿no? El que brinca, ¿no? Oportunistamente de un partido a otro, pues para obtener un beneficio personal, que muchas veces es la nominación a un cargo de elección popular, midiendo los equilibrios de fuerza, porque en el partido que se abandona ya como que se tocó techo, como que ahí ya no puede aspirar a más, porque los grupos dentro del partido lo frenan. En consecuencia llegó el momento de salir y desde otros horizontes partidistas pues aspirar a promoverse en sus cargos. Y luego tenemos casos en México pues verdaderamente patéticos, ¿no? Y sin embargo triunfan, ¿no? Triunfan, llegan y gobiernan con las nuevas banderas partidistas en todos los niveles de gobierno. O sea, obviamente el estudio de Diego está localizado geográficamente, pero el fenómeno se repite en todos lados. Entonces, en fin, no tengo yo que citar ejemplos, en Tlaxcala hemos tenido también estas experiencias, y por poner algunos ejemplos, pues el caso de Puebla con Moreno Valle, que viene del PRI toda la vida, etcétera, y es postulado por una coalición y gana la elección, y hasta la fecha en Puebla no sabemos si tenemos a un priista, a un panista, o qué es lo que tenemos en el poder, ¿no? Y además todo el mundo le rinde pleitesía, porque además de eso hay que sumarle el poder, el enorme poder que concentra un gobernador, con las muchas lagunas que existen en nuestra legislación frente a las debilidades de los gobiernos divididos a nivel federal, pues los gobiernos locales a nivel gubernaturas pues han concentrado enormes prerrogativas y siguen siendo los mandones, ¿no? los virreyes, y esto se ha multiplicado de manera escandalosa. Entonces, por poner un ejemplo, el otro día hablando con el secretario del Interno en Puebla, me decía, pero yo estoy preocupado porque todas las iniciativas que envía el Ejecutivo al Congreso son aprobadas por unanimidad, ¿no? Y estoy preocupado porque parece la aplanadora, ¿no? Como que no hay disenso, como que no hay conflicto, como que no hay confrontación, y eso me parece que envía una señal contradictoria, ¿no? O sea, mejor generar una idea de pluralismo, de diversidad, porque el gobernador estaba muy contento que todo el mundo le aplaudía y alzaba la mano para aprobar las iniciativas, pero digo, bueno, el unanimismo, por llamarlo de alguna manera, pues también como que no es muy democrático, digamos, ¿no? Entonces, pero es así pasa, ¿no? Entonces, y ejemplos así tenemos muchos. Yo recuerdo el actual gobernador en Guerrero, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Exactamente, Aguirre, ¿no? Que viene del PRI, que fue gobernador por el PRI, ¿no? Que fue gobernador de Guerrero por el PRI, gobernador sustituto, como interino, y después, pues en una coyuntura favorable, donde el PRD ya había incrementado su capital político en la entidad, pues es postulado por una alianza encabezada por el PRD, y ahora es el gobernador del PRD y una alianza de izquierda. No obstante que pues toda la vida fue un priista reconocido, militante, activo, y que ocupó altos cargos precisamente dentro del priismo gracias a su militancia priista. Entonces, ese fenómeno requiere una explicación porque en primera instancia es algo reprobable. A mí en lo personal me parece algo reprobable porque nos habla de que los principios ideológicos, las líneas partidistas, los proyectos de partido es lo que menos cuenta en nuestro país, en las democracias, porque no es un fenómeno exclusivo de México. Termina siendo algo absolutamente irrelevante, secundario, y que incluso un poco de modé, ¿no? O sea, como que ya apelar a criterios ideológicos y que el partido ya como que ya, ¿no? O sea, es como esta idea del intelectual independiente, ¿no? O sea, hoy decir, no, es que yo soy independiente, yo no colaboro con partidos, yo no hago consultorías, ¿no? Que es la manera eufemística de decir cobro, pero pues mira, no pierdo mi independencia, autonomía, trabajos para partidos, soy asesor en la Cámara o soy asesor en el tribunal o lo que ustedes quieran. Y entonces, pero eso ya está de modelo, o sea, somos
un puñado de intelectuales que creemos y defendemos nuestra independencia, y cuando uno dice esto, pues nos ven como bichos raros, ¿no? Porque ya hoy lo normal es, pues yo participo en muchas esferas, me gano la vida de muchas maneras, y eso no significa que traicione mis convicciones, etc. No, o sea, la independencia intelectual es una cosa muy seria, porque claro que compromete tu opinión, tu verdad, tu posición, el cobrar en gobernación, ¿o no? Pues claro que sí, o cobrar en un partido, o hacer trabajo político para... Entonces, pero ya no tiene ningún aprecio en el medio intelectual. Hablar de este tema es pues una cosa hasta ya como que te ven raro, ¿no? Y este tipo que se cree, ¿no? ¿De qué me estás hablando, no? Y resulta incómodo, ¿no? Entonces, como todo mundo tiene coraje que le empiecen a hablar de independencia intelectual, es una cosa extraña. Incluso luego hay intelectuales, académicos, etcétera, que hablan de, es que yo soy ligeramente independiente o medianamente independiente. Colaboro aquí, pero también en mi trabajo académico, pues ahí sí yo hago valer mi independencia, como si fuera ligeramente embarazado, ¿no? O sea, no, esto no es un tema de gradación, o sea, ¿eres independiente o no eres?